Si existe un personaje que parece estar por encima de casi todos en Mushoku Tensei, ese es Orsted, el dios dragón, uno de los 7 grandes poderes del mundo. Un hombre tan poderoso que incluso los guerreros legendarios evitan enfrentarlo. Pero hay algo aún más impresionante. Porque existe alguien que manipula reyes, héroes, emperadores e incluso el destino de naciones enteras. Y aún así evita a Orsted a toda costa. Itogami. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. Si Orsted y Itogami pudieran luchar sin ninguna restricción, ¿quién crees que ganaría? Porque la mayoría de los fans asume que Itogami teme a Orsted simplemente por su fuerza. Pero la verdad es mucho más interesante. Itogami no teme únicamente el poder de Orsted. Teme lo que Orsted representa. Y para entender por qué, tenemos que retroceder miles de años. Porque este conflicto comenzó mucho antes de que naciera Rudeus. Mucho antes de que existieran los 7 grandes poderes. Y mucho antes del inicio de la historia principal. Durante la antigua guerra entre los dioses, Itogami fue responsable de una de las mayores tragedias de la historia. A través de la manipulación y el engaño, participó en la caída de múltiples mundos. Y finalmente provocó la muerte del dios dragón original. Pero antes de morir, el dios dragón dejó algo atrás. Su hijo, Orsted. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Porque Orsted no heredó solamente el poder del dios dragón. También heredó su misión. Derrotar a Itogami. Y eso ya sería un enorme problema. Pero desde la perspectiva de Itogami existe algo aún peor. Orsted no está limitado por las mismas reglas que el resto de las personas. Gracias a una técnica creada por el dios dragón original, Orsted revive constantemente a través de ciclos temporales. Cada vez que fracasa, cada vez que muere, cada vez que sus planes salen mal, regresa al pasado, con todos sus recuerdos intactos. Piensa por un momento en lo que eso significa. Itogami normalmente gana porque conoce el futuro. Observa posibilidades. Manipula acontecimientos. Mueve a las personas como piezas de ajedrez. Pero Orsted destruye completamente esa ventaja. Porque después de incontables ciclos, él también ha aprendido el futuro. Y en muchos aspectos, conoce el mundo mejor que el propio Itogami. Y eso transforma su conflicto en algo completamente diferente. Ya no es solo una batalla de fuerza. Es una batalla de información. Y es precisamente ahí donde Itogami empieza a perder su mayor ventaja. Pero la situación empeora todavía más para él. Porque hay una razón por la que Itogami dedica tanto esfuerzo a atacar a los aliados de Orsted. Y esa razón es simple. Orsted está cada vez más cerca de la victoria. A lo largo de innumerables ciclos, ha acumulado conocimiento sobre prácticamente todos los acontecimientos importantes del mundo. Sabe qué personas son importantes, qué alianzas funcionan, qué errores debe evitar, y qué decisiones aumentan sus probabilidades de éxito. Por eso Itogami rara vez intenta enfrentarlo directamente. En lugar de eso, ataca las piezas que lo rodean. Impide alianzas. Elimina individuos clave. Manipula acontecimientos específicos. Porque entiende que derrotar a Orsted no es tan sencillo como derrotar a un guerrero poderoso. Y aquí llegamos a una revelación que muchos espectadores del anime todavía no han notado. Rudeus es uno de los mayores problemas que Itogami ha enfrentado jamás. Porque originalmente, Rudeus nunca debía existir de la forma en que existe ahora. Su presencia altera acontecimientos. Crea nuevas posibilidades. Cambia a las personas. Y genera resultados que Itogami no puede predecir completamente. Por eso vemos constantemente a Itogami intentando manipular a Rudeus. Pero lo que realmente convierte a Rudeus en una amenaza es su relación con Orsted. Porque durante mucho tiempo Orsted luchó prácticamente solo. Pero eso cambia. Y cuando comienza a formar alianzas reales, la situación de Itogami se vuelve mucho más peligrosa. Por primera vez en incontables ciclos, Orsted deja de ser simplemente un guerrero invencible. Y se convierte en el líder de una red de aliados extremadamente capaces. Aliados que no solo aumentan su fuerza militar, también amplían su influencia por todo el mundo. Y Itogami se da cuenta de ello. Quizás antes que cualquier otro personaje. Porque mientras la mayoría solo ve al invencible dios dragón, Itogami ve algo mucho peor. Un Orsted que finalmente podría haber encontrado el camino hacia la victoria. Y existe otro detalle importante. A pesar de ser increíblemente poderoso, Orsted combate con una enorme desventaja. Su consumo de maná. Cada vez que utiliza sus habilidades más poderosas, gasta cantidades inmensas de un recurso extremadamente valioso. Por eso evita las batallas innecesarias. Por eso no resuelve todos sus problemas con fuerza bruta. Y eso hace que su historia sea aún más impresionante. Porque incluso con esa limitación, sigue siendo el mayor obstáculo para Itogami. No simplemente porque sea el más fuerte.
sino porque es la única persona que comprende la verdadera guerra que se desarrolla detrás de las sombras. Mientras el resto del mundo vive sin entender el panorama completo. Orsted lleva enfrentándose al enemigo final desde el principio. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Itogami le teme tanto. No porque Orsted sea invencible. No porque Orsted sea perfecto. Sino porque es la única persona que ha pasado miles de años estudiando cada movimiento de Itogami. Aprendiendo de cada derrota. Corrigiendo cada error. Y regresando cada vez más preparado que antes. Al final, Itogami no teme únicamente al dios dragón. Teme la posibilidad de que, después de incontables intentos, Orsted finalmente haya encontrado el ciclo en el que conseguirá ganar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Itogami todavía tiene alguna carta oculta para derrotar a Orsted? ¿O piensas que el dios dragón está más cerca de la victoria que nunca? Déjame tu teoría en los comentarios.